Episodio número 3425. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión llegamos a la lección número 6, Guerreros de Oración. La semana pasada estuvimos viendo cómo estudiar la Biblia y para esta semana Guerreros de Oración. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en Salmo capítulo 116, versículo 1 y 2. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. Salmos capítulo 116, versículo 1 y 2. Y esta semana vamos a estar viendo diversas partes. En la parte que vamos a estudiar de esta lección de sábado-domingo estará el fiel Daniel. Luego en la parte del lunes, la postura durante la oración. Luego en la parte del martes, Enoc practicaba lo que predicaba. El miércoles, Moisés, un líder consagrado. El jueves, Moisés intercede por la nación. Y en la parte del cierre estaremos viendo entonces los comentarios finales. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además el contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a ser como el fiel Daniel, que en medio de las situaciones o desafíos que se levanten, podamos mantenernos como guerreros de oración, como guerreros delante de tu altar, y que nada ni nadie nos aparte de tu amor. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El fiel Daniel. Si casi no hablaras con tu mejor amigo o con tu cónyuge, tu relación con esa persona pronto se malograría y surgirían problemas. De la misma manera, la oración es esencial para tener una relación cercana con Dios. Un hábito devocional crucial que cada uno de nosotros necesita y puede fortalecer. Si no oramos a menudo, tarde o temprano, nos alejaremos del Señor. Por esa razón es que hay que mantener esa relación viva con Dios. No dejarlo simplemente para un sábado en la mañana, para un miércoles en la noche, o un viernes por la noche, o sábado por la tarde. Lo importante es que no nos limitemos durante toda la semana para que de esa manera esa relación no se malogre y podamos tener una buena relación con nuestro Dios. La Biblia registra la experiencia de distintas personas que oraban de diferentes maneras. Al estudiar el ejemplo de ellas, podemos vislumbrar cómo su comunión con Dios influyó en su relación con Él, cómo sus oraciones influyeron positivamente en la vida de otras personas y cómo podríamos orar también nosotros para nuestro bien y el de los demás. Al igual que el estudio de la Biblia,
el tema de la oración es importante y mucho más amplio de lo que se puede abarcar en solo 2 semanas. En esta ocasión aprenderemos varias lecciones de algunos personajes de la Biblia que oraron y demostraron cuán importante es la oración para tener una relación sólida con Dios. Y hablando de la oración, estamos llegando a la parte final de nuestro programa de las 40 madrugadas de oración. Esperamos que cada uno de los que están escuchando hayan podido conectarse y los que no, todavía quedan algunas madrugadas. Eran 40 en total y ya vienen quedando unas 4 o 5, pero lo importante es que usted puede conectarse con nosotros a las 5 de la madrugada. Cuando demos el número de contacto de su servidor, pueden escribirme y pedirme el link y de esa manera se los envío. Pasando a la parte propiamente del domingo, el fiel Daniel. Daniel es uno de los grandes héroes de la Biblia. Sin duda recordamos el comienzo de su historia. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Lo leo así porque Daniel 1:8 es uno de los textos más leídos, especialmente por el club de aventureros, conquistadores, guías mayores, porque es un ejemplo para los jóvenes, para los niños, incluso para los adultos. El hecho de mantenerse firme y no querer contaminarse, no dejarse aculturizar por el mundo para así mantenerse siendo fiel a Dios. Él y sus 3 amigos recibieron de Dios lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 17, Daniel capítulo 1, versículo 17, conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Además, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel capítulo 1 y el versículo 17. La Biblia dice que Daniel era sabio, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Y no solo eso, sino que además de sabio, porque el Espíritu de Dios estaba en él, era muy amado por el cielo. Estos son algunos de los rasgos de un hombre que tenía una conexión sólida y constante con Dios. Cuando el rey Nabucodonosor decretó la muerte de todos los sabios de Babilonia, Daniel pidió misericordia a Dios y que le revelara el sueño del rey y su significado. Cuando el Señor lo hizo, Daniel oró inmediatamente. Y esto yo siempre lo resalto, especialmente en una serie que tengo de Submit, o sea, titulada Sometidos a Jesús, porque cada uno de nosotros debe ver en Daniel a alguien que no se dejó aculturizar, que no se dejó cambiar un estilo de vida, que la cultura de Babilonia no influyó en su percepción y en su forma de interpretar los sueños, porque aunque él sabía analizar el hígado, hacer todo lo que hacían los demás sabios de Babilonia, porque de eso él ya tenía que dar un informe o una especie de reporte, así, ustedes hacen eso, me enseñaron esto, me enseñaron aquello, pero no necesariamente que él creía eso, porque a la hora que llegó la prueba difícil, Daniel no se puso a estar cogiendo un hígado de un animal o cortándose o haciendo todo lo que hacían los demás sabios, sino que oró fervientemente al Dios del cielo para poder hallar en él la solución a sus problemas. A continuación se nos invita a leer Daniel capítulo 2, versículo 20 al 23, Daniel capítulo 2, versículo 20 al 23, para responder a la pregunta, ¿por qué oró Daniel y qué podemos aprender de su oración? Daniel capítulo 2, versículo del 20 al 23. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido,
conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Daniel capítulo 2, versículos 20 al 23. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿por qué oró Daniel y qué podemos aprender de su oración? Daniel oró primeramente para agradecer antes que todo. Reconoció quién es Dios, le dio el crédito a Dios y no se lo dio a él mismo. Confiar en Dios en momentos de presión y esperar que Dios revele lo que tiene para nosotros conforme a su voluntad. Eso es importante, porque Daniel no solamente oró, sino que esperó la voluntad de Dios. Esa es mi respuesta. Los años pasaron y distintos reyes ocuparon el trono, pero Daniel siguió siendo un valorado consejero de la corte. Y tal y como lo dice Daniel capítulo 6, versículo 3, según la Nueva Versión Internacional, Daniel capítulo 6 y el versículo 3, debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Daniel capítulo 6 y el versículo 3. Y también Daniel capítulo 6, versículo 4. Daniel capítulo 6, versículo 4 nos describe que Daniel era fiel y ningún vicio ni falta había en él. Daniel capítulo 6 y el versículo 4. Y no podemos avanzar sin al menos comentar que de mi parte me gustaría que se diga de mí lo mismo, que ningún vicio ni falta había en él, que era fiel y que de esa manera Dios ponga en este caso y quite lo que tenga que poner, quite lo que tenga que quitar. Si Él me tiene que llevar a una posición más y más baja cada día, porque eso es lo que me puede ayudar en mi vida espiritual, es lo que quiero. Pero si Él me quiere llevar a otro lugar, pues me dejo llevar a donde Él me lleve. No estoy imponiendo mi voluntad, sino dejando en ese sentido que Dios sea Dios en mi vida. Ese es mi deseo y mi oración. Y precisamente a pesar de la envidia de sus colegas y las conspiraciones malvadas en su contra, Daniel mantuvo su vida constante de oración. Y eso debe ser nuestra realidad. No importa que en tu trabajo hayan personas que tengan celos de ti. No importa que en la iglesia hayan personas que te señalen, te juzguen, te maltraten. No importa quién se salga de la iglesia. No importa quién se quede. Tu relación y la mía no depende de ellos. Debe depender de Dios. Y de esa manera, mantener una vida constante de oración como Daniel puede ser la clave para resistir lo que venga. A continuación, se nos invita a leer Daniel capítulo 6, versículos 10 y 11 para responder a la pregunta: ¿qué nos dicen estos versículos acerca de Daniel? Daniel capítulo 6, versículo del 10 al 11. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Daniel capítulo 6, versículos 10 y 11. Ahora respondemos a la pregunta: ¿qué nos dicen estos versículos acerca de Daniel? Estos versículos nos muestran que Daniel era valiente, disciplinado, agradecido y firme en su fe, incluso cuando su vida estaba en riesgo. Esa es nuestra respuesta.
Es interesante que Daniel ya tenía esa costumbre. No fue que él prepotentemente, están diciendo que no se puede orar en público, pues ahora lo voy a hacer de maldad, para que ellos vean que yo sí lo hago. No fue eso. Es que ya él lo hacía con las ventanas abiertas, porque era la costumbre de todo judío, de todo israelita, que debían orar en dirección a donde estaba el templo, porque así entendían ellos que Dios podía escucharlos, y con las ventanas abiertas para que nada estorbara la oración. Era la creencia de ellos. No necesariamente que es así, pero lo interesante de esto es que ya Daniel tenía esa costumbre, y cuando vino el edicto de que durante 30 días nadie podía orar a ningún otro Dios que no fuera el rey Darío, Daniel no tuvo ningún tipo de cambio, porque él se mantuvo haciendo lo que él hacía. Se parece a lo que va a suceder cuando en Apocalipsis 22:11 se diga: hecho es. El que sea justo, siga siendo justo. El que sea santo, siga santificándose, y viceversa, el que no lo sea, el que no esté santificándose. O sea, que a la hora de la hora, esto no es que yo voy a reaccionar positivo o negativamente de acuerdo a lo que me digan, sino que voy a ser fiel independientemente de lo que suceda. Ante las dificultades, Daniel oró, aunque la amenaza iba directamente contra su vida. Él se mantuvo firme y constante en la oración, 3 veces al día, como era su costumbre. Además, era predecible. Abría su ventana y oraba mirando hacia Jerusalén. Su oración incluía una acción concreta. Se arrodillaba y se centraba en la acción de gracia y la súplica. A continuación se hace la pregunta final. A la luz de una historia como esta, ¿cuán fundadas son tus excusas para no orar? Bueno, pienso que no hay fundamento para no orar, porque Daniel oraba con disciplina y fidelidad aún en peligro, lo que revela que no es falta de tiempo lo que tenemos. Muchas veces nuestras excusas reflejan la falta de prioridad. Esa es nuestra respuesta. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la verdadera fe se demuestra siendo fiel a Dios, aún en medio de las pruebas, confiando en que Él está presente y defiende a quien permanece íntegro. Hemos aprendido también que el fiel Daniel oraba 3 veces al día. Lo hacía de manera pública, lo hacía de una manera constante, y no hubo ningún cambio cuando vino el edicto. Que de esa manera también pase con nosotros. Que no seamos cristianos reaccionarios, porque me quitan el poder orar en público, ahora yo lo voy a hacer en público. Si usted no lo hacía antes de la prohibición, no venga a querer estar con presunción a estar orando, porque como me lo prohíben, lo voy a hacer de maldad. No, hágalo porque usted lo haga siempre, ya sea que venga algún edicto o que no venga, ya sea que venga ley dominical o no venga. Sea usted fiel a Dios, especialmente con todo lo que Dios ha encomendado. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para cada día más serte fiel, así como Daniel, y que así como Daniel, tú nos digas que somos muy amados de ti, que de esa manera hay una relación estrecha contigo y que nada ni nadie nos mueva de tu amor. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 4 de mayo
la postura durante la oración. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 6, Guerreros de Oración. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en el libro de Salmo, capítulo 116, versículo 1 y 2. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. Salmo capítulo 116, versículo 1 y 2. Y tal y como lo habíamos mencionado, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 203 536 7242. Repetimos, +1 203 536 7242. Y también vía WhatsApp con su servidor al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.